Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos sean a Zuno, Historias de Terror. Antes de empezar con los relatos, me encantaría saber desde dónde nos están escuchando. Dejen su comentario que todos los voy a leer. Sin más, que disfruten las siguientes historias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Zuno. Quisiera mandarte un saludo especial y agradecerte por darnos este espacio en donde podemos expresar y desahogar nuestros terrores, dolencias y hasta misterios. Recuerdo que hace un par de años ya habías compartido un video en donde otros dos carnales taqueros te contaban las cosas más extrañas que habían vivido, y me encantó que por fin se escucharan tantas locuras que a veces nos pasan. Y bueno, pues el día de hoy te traigo la mía. Me llamo Toño y llevo ya varios años con mi puesto frente a un hospital. Aquí me la he pasado viendo de todo, desde doctores que se escapan a la hora de la comida hasta familias con la mirada perdida, que se sientan a esperar mientras les preparo algo. Mi rutina siempre fue la misma: levantar la cortina, encender la plancha y dejar que el humo con olor a carne se esparciera por toda la banqueta. Y el sonido del asadero me acompañaba como si fuera una música, y a cada rato se escuchaba el clásico grito que nunca falta: tres de pastor joven. Entre tortillas calientes, cebolla, cilantro y salsa, se me iban los días, sin misterio, solo con la vida pasando frente a mis tacos. Hasta que un día, una tarde, llegó una señora con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas podía hablar cuando me pidió sus tacos. Decía que estaba esperando noticias de su hijo, que había metido urgencias. Se quedó ahí, temblando mientras comía despacito, como si masticar le costara trabajo. Y la entiendo, ya que tener un familiar en el hospital no es cualquier cosa. Ya después de comer, se fue sin decir nada más, y sin verlo venir, horas más tarde volvió, pero ahora con otra cara. Esta me abrazó de repente, agradeciéndome como si yo hubiera hecho algo. Me contó que su muchacho se salvó milagrosamente, siendo que los doctores ya lo daban por desahuciado. Yo no supe qué decir en ese momento, solo me quedé callado sirviendo más carne, sin entender por qué me daba las gracias a mí. No pasó mucho para que otros familiares escucharan lo que la señora contaba, y en un rato ya estaba formado frente a mi plancha a muchas personas, pidiéndome que les sirviera por si acaso. Se notaba la mezcla rara en sus caras, pues tenían nervios por lo que pasaba dentro del hospital, y también esperanza de que un taco pudiera cambiar algo. Yo la verdad me reí al principio, pensé que era pura coincidencia, simplemente supersticiones de gente que se agarraba de lo que sea con tal de no perder la fe. Y mientras tanto, yo seguía echando carne y volteando tortillas, sin darle más vueltas al asunto. Una noche llegó una familia entera, como 10 personas, y estos se sentaron alrededor del puesto. Sin limitarse, me pedían de todo: suadero, campechanos, pastor y hasta gringas. Entre risas nerviosas decían que estaban ahí porque un primo suyo estaba muy grave en el hospital. Yo pensé que nomás buscaban distraerse mientras esperaban noticias, y al día siguiente todos ellos regresaron al puesto emocionados, contando que el enfermo había revivido de una crisis bien fea, y ahí mismo soltaron que todo había sido gracias a los tacos. Yo y mis compañeros no sabíamos si reírnos o preocuparnos, pues de un día para otro aquello se salió de lo común. Cada noche se llenaba el puesto de filas larguísimas. Era pura familia de enfermos que llegaban casi rezando desde la banqueta. Había quienes lloraban con el taco en la mano, y otros se persinaban antes de darle una mordida, y algunos más murmuraban oraciones mientras esperaban su turno. El olor de carne asada se mezclaba con el murmullo de las plegarias. De repente, mi changarro ya no parecía un simple puesto, se sentía como un altar improvisado, un lugar donde la gente creía asegurar la vida de los suyos con cada tortilla caliente que salía de la plancha. Una noche la carne no alcanzó,
Y es que eran tantas órdenes que, por más que estirara lo que tenía, la plancha quedó pelona. Apenas dije que ya no había más por servir, y en eso una mujer se soltó en gritos fuera de sí, y con mucha histeria me gritó: si mi esposo muere será tu culpa. Todos se me quedaron mirando como si yo tuviera la vida de ese hombre en mis manos. La verdad, me dio terror, hasta me sentí comprometido hacia ella. Y si de veras había algo en la comida, me puse a pensar, o era nomás el hambre que mezclaba con la fe desesperada. Desde ese momento empecé a sentirme incómodo, como sin querer me hubieran convertido en chamán, cargando con un poder que yo nunca pedí. Al poco tiempo, un periódico de esos amarillistas sacó la nota con letras grandotas: los tacos milagrosos del hospital. Desde entonces, ya no venía solo la gente con familiares interesados, también llegaban curiosos, nomás por morbo, a tomarse una foto y probar los tacos de la suerte. Mi esposa y mis hijos me rogaban que cerrara el puesto, pues decían que tarde o temprano alguien me iba a culpar de una desgracia. Yo me quedé callado, dándole vueltas al asunto, y digo, ¿cómo iba a cerrar si de ahí todos comíamos? Era mi trabajo de años, lo único seguro que tenía. Aunque por dentro empezaba a sentir que aquello ya no era solo vender tacos. Una noche trajeron de urgencias a un político local, bien conocido en la zona. Decían que estaba grave y la familia no tardó en caer a mi puesto. Me compraron de todo y me exigían que los atendiera primero, como si entre más rápido les sirviera, más chance había de que el hombre se salvara. Yo sudaba sobre la plancha con esa presión rara encima, pero ni con tacos ni con rezos se logró algo. Y es que lastimosamente al amanecer, el político murió. La familia comenzó a gritarme que era un fraude. Algunos incluso quisieron golpearme. Y esa noche entendí que ya no se trataba de hambre, sino de odio mezclado con desesperación. Y lo peor es que me tenían a mí en la mira. Después de la muerte de aquel político, las opiniones se partieron en dos, pues había quienes murmuraban que la fe no fue suficiente, resignados como si hubieran sido culpa de ellos no creerlo bastante. Pero otros, más envenenados, decían que yo había escogido a quién salvar y a quién no. Y desde entonces las miradas cambiaron. Unos me veían con odio, con la rabia contenida de querer arrancarme algo, y otros, en cambio, me miraban con una devoción incómoda, como si de verdad yo tuviera algún don. Y en medio de todo eso me di cuenta de que ya no me miraban como taquero, como Toño, sino como un oráculo que nunca pidió serlo, atrapado en un papel que me estaba consumiendo. Y una vez, sin que nadie se enterara, me animé a llevar unos tacos al cuarto de mi madre, que llevaba días en cama, muy enferma. Le di de comer despacio, casi con miedo de estar cayendo en la misma superstición que yo tanto negaba. Y lo raro fue que, al día siguiente, la señora amaneció con más fuerzas y hasta se levantó un rato a caminar. Nunca supe si fue el alimento, la casualidad o algo más. Y desde entonces cargo con esa duda, porque si con mi propia madre funcionó, entonces tal vez había algo en esos tacos que ni yo entendía. ¿Acaso el lugar donde servía estaba bendito? Hoy quiero pensar que es así, y que el incidente del político fue porque alguien que es corrupto no tenía salvación. Me gusta pensar que solo es Dios acompañándonos, o la otra que sea la misma fe de la gente. Sin embargo, hay noches en que no puedo dormir. Creo que lo que me da más terror es contemplar la posibilidad de que hay algo oscuro detrás, como cuando se hace pactos sin saberlos, o como cuando los demonios se hacen pasar por imágenes santas para ser venerados. Sea como sea, no puedo dejar mi puesto y obviamente no diré en dónde estoy ubicado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. A pesar de lo que estoy por contar, no es algo de lo que me siento orgulloso. Creo que puede encajar muy bien con el tema del día de hoy. Yo era un simple taquero del centro, nada más. Este puesto no lo llevaba solo, lo compartía con 3 amigos de toda la vida,
casi hermanos. Desde chamacos nos conocíamos y con el tiempo terminamos haciéndonos socios en esto de la birrería. Nuestro lugar quedaba en medio del bullicio, donde la gente se amontonaba día y noche. Las mesas casi siempre estaban llenas, con el murmullo de las pláticas mezclado el rechinido de los coches y la música de la calle. La cazuela con la birria no dejaba de soltar vapor, perfumando el aire con ese olor que jalaba hasta el más distraído. Mi cuchillo golpeaba la tabla una y otra vez, deshaciendo la carne en pedacitos que caían jugosos sobre la tortilla caliente. También la salsa roja hervía en el comal, soltando chispas. Me gustaba trabajar en la comida, sobre todo en los tacos. Y mi parte favorita era ver a la gente irse satisfecha y hasta felices, luego de haberse llenado e incluso cumplir su antojo. Todo era ruido, vida y el aroma fresco del cilantro y las tortillas recién hechas. Así era nuestra taquería, sencilla pero llena de alma. Ese día apenas habíamos abierto el puesto cuando se apareció un cliente distinto a todos. Era un hombre alto, con la cara marcada como si el sol hubiera quemado de más, y traía puesto un atuendo rojo de pies a cabeza, que incluso hasta los zapatos eran de ese mismo color. Este hombre se sentó solo en una de las mesas en silencio, como si nos tuviera miedo, y cuando por fin habló, nos pidió algo que nos hizo mirarnos unos a los otros y nos dejó en shock, incluso con náuseas. Y es que la aberración que nos pidió fue un taco de lengua de un niño recién nacido, tortilla quemada con sangre de virgen y cebolla nacida en cementerios. Por un momento pensamos que era una broma de pésimo gusto, pero su mirada no tenía nada de chistosa. Estaba loco, enfermo de la cabeza. Uno de nosotros, entre risas nerviosas, le contestó: «Aquí solo vendemos birria, compa, y váyase con sus locuras a otra parte». Los demás soltamos la carcajada para quitarle el peso al momento, convencidos de que era algún loco queriendo llamar la atención. Pero el tipo ni se inmutó. Él seguía mirándonos fijo, como si esperara a que le cumpliéramos lo que nos pedía. De pronto, sin que moviera un dedo, la flama de la estufa se levantó de golpe, rugiendo como si quisiera tragarse el puesto entero. El calor nos pegó en la cara y el humo llenó el aire. Nadie tuvo que decirlo en voz alta. Lo que teníamos enfrente no era un cliente común, ni siquiera era un hombre. Y esa cosa con aspecto de hombre sonrió, enseñando unos dientes manchados como de humo. Nos dijo que él no era cualquier cliente, que él era el mismísimo Satanás, y nos amenazó sin levantar la voz, como si no necesitara gritar para dejar en claro a lo que venía. Si no cumplíamos con su pedido, iba a cobrarse de otra manera, sino con lo que más dolía. A mí me describió a mi hija con su peinado de 2 trencitas y esa risa chillona que solo yo conocía. A mi socio le nombró a su madre enferma, detallando hasta la bata floreada con la que ella se sentaba a tomar el sol. Y al otro le habló de su hijo recién nacido, tan chiquito que aún olía a leche. Cada palabra fue un golpe seco, como si nos arrancara los secretos más guardados del pecho. Y entonces ninguno dudó de quién era aquel hombre. Yo no aguanté más y exploté, gritándole que jamás iba a hacer algo así, que prefería perderlo todo antes de ensuciar la birria con esas porquerías. Mi voz se quebraba de la rabia y del miedo, pero no me importó. Mi compañero mayor se puso pálido, sudando como si hubiera corrido, y empezó a rezar en voz baja, murmurando avemarías que apenas entendían. El tercero, el más frío de nosotros, se inclinó hacia adelante con una calma que daba escalofríos y le preguntó al tipo qué pasaría si cumplíamos con ese encargo. Satanás sonrió despacio, como saboreando la tensión, y de forma sencilla le respondió: «Nada, yo solo quiero probar ese taco. Si lo hacen bien, sigo con mi camino». Nos metimos a la cocina invadidos por el horror, incluso tartamudeando. Yo no dejaba de gritar que jamás iba a manchar mis manos con esas cosas. Mi compañero mayor, temblando, repetía que no quería perder a su madre, que ya bastante la vida le había golpeado tanto como para entregarla así. Y fue entonces que el tercero, Mario, con la mirada dura, confesó que él sí sabía dónde conseguir lo que pedía. En el mercado de Sonora, mejor conocido como el mercado de los brujos. Antes de que pudiéramos detenerlo, agarró sus cosas y se fue decidido sin mirar atrás. Yo me quedé junto al mayor Porfirio.
los dos sudando frío mientras en la mesa metálica del puesto el diablo se acomodaba como si estuviera en su casa. Chasqueaba los dedos al ritmo lejano de unos mariachis que tocaban en la plaza, y esa mezcla de fiesta y condena nos hizo sentir que estábamos atrapados en una escena que solo creía posible en mis pesadillas. Pasaron horas que se nos hicieron eternas. La mañana se fue, la tarde se volvió noche y nosotros seguíamos ahí, atendiendo a quienes llegaban, fingiendo la calma, y aquel hombre no se levantó ni un momento, ni siquiera nos pidió agua, solo se mantuvo esperando. Ya cuando la oscuridad cubrió las calles apareció Mario. Venía desliñado, con la ropa manchada y los ojos como si hubiera visto lo peor del mundo. Nos platicó que le había costado demasiado conseguir lo que pedían, que había tratado con gente verdaderamente desagradable, nefasta y peligrosa, y que mejor ni le preguntáramos qué más. Tiró una bolsa sobre la barra y tragó saliva, y el diablo sonrió satisfecho como si hubiera sabido desde un inicio que de algún modo lo lograríamos. Y nosotros, con el estómago revuelto, entendimos que no había vuelta atrás. El diablo ordenó que los tres participáramos. No quiero un taco de miedo, sino de obediencia, dijo, y no hubo forma de negarnos, así que entre sollozos pusimos las manos en el comal. La tortilla al tocar el fuego empezó a sangrar. La cebolla soltó un olor podrido a tierra de cementerio que nos revolvió el estómago, y la lengua, esta era tan pequeña y húmeda que no pude evitar llorar mientras cocinaba. Los tres preparamos aquel taco bajo la mirada satisfecha del demonio. Satanás se levantó despacio, tomó el taco con una calma y le dio una mordida larga. Masticó despacio, cerrando los ojos como si disfrutara un gran manjar, y al final soltó un suspiro satisfecho. Y murmuró, así me gusta, que la fe se doblegue ante el hambre de sobrevivir. Dejó unas monedas sobre la mesa y luego se marchó, sin prisa, como si nada hubiera pasado. Nuestra taquería quedó impregnada de azufre y silencio. Ninguno de nosotros pudo probar un bocado en días. Hasta el olor de las birras nos revolvió el estómago. Éramos tres hombres que ya no sentían lo mismo. Con el paso de los días, la carga se volvió insoportable. Y una tarde, nos metimos a la iglesia del centro, buscando alivio en las confesiones. El sacerdote nos escuchó con paciencia y nos dijo que no debíamos sentirnos culpables, pues habíamos actuado para proteger a los nuestros. Incluso nos dijo que cualquier hombre hubiera hecho lo mismo. Pero sus palabras no nos sirvieron de consuelo, pues la culpa a la fecha nos persigue igual, día y noche. Volvimos al puesto, pero ya no era lo mismo. Nos sentíamos indignados, como si no tuviéramos derecho a seguir sirviendo comida a la gente mientras llevábamos ese pecado clavado en las manos. Y esta fue nuestra experiencia, uno que nunca le deseo que le pase a alguien. Muchas gracias por escucharnos y gracias por el espacio. Buenas noches a quienes nos estén escuchando, y en especial si tienen la coincidencia de oír esto en viernes. Mi nombre es Camila y trabajo sirviendo tacos en un tianguis, uno que se pone los viernes en Tultepec. Vendemos de bistec, longaniza y suadero bien dorado, siempre con sus nopales y papas fritas. Ya lleva un buen tiempo desde que chambeo en esto, y desde temprano armaba la plancha y el cazo, y nomás empezaba a salir el olor a fritanga, ya se sentía la fiesta. Las bocinas tronaban con cumbias, los niños correteaban con sus globos y los puestos de ropa colgando hasta tapar el sol. Entre el humo, las risas y el ir y venir de la gente, nuestros puestos siempre estaban llenos. Era como si el viernes se resumiera ahí: tortillas calientes, carne chisporreando y la música retumbando, y apagando un poco la alegría que acabo de contar. No recuerdo desde cuándo, pero un niño empezó a aparecer siempre en el puesto, como si fuera parte del tianguis mismo. Tenía su pelo lacio y la cara tan seria que hasta parecía mayor de lo que era, aunque la verdad, no tendría más de 8 años. Lo raro era que no levantaba la vista, nomás veía los tacos que entregábamos y en cuanto caía en manos de un cliente, su lápiz corría a anotar un número. La gente pensaba que era hijo de alguien que lo dejaba mientras hacía las compras, pero nunca nadie vino por él. Yo misma le ofrecí un taco una vez, con todo el cariño, y lo puso a un lado sin probarlo. No sonrió ni habló,
Solo siguió con sus cuentas, como si lo único importante en ese lugar fuera el registro secreto que llevaba. Con el tiempo me di cuenta que el niño nunca faltaba. Pasaban los meses y ahí estaba, viernes tras viernes, sin importar si caía un solazo que rajaba la frente o si el tianguis se encharcaba con la lluvia. Siempre era lo mismo, ropa sencilla, la misma libreta en las piernas y el mismo gesto serio como si nada lo tocara. Una noche, un cliente borracho se le acercó entre risas, diciendo que seguro estaba apuntando cuántos me debían de la cuenta. Pero el niño solo levantó la cara y lo miró de una forma que hasta a mí misma me dejó paralizada. El borracho se quedó paralejo. Lo vi dar un paso atrás y salir huyendo, jurando que ese chamaco lo había hecho sentir como si lo hubiera empujado a un pozo oscuro. Y desde entonces, nadie volvió a molestarlo. Y una tarde me cayó el 20 de algo que me había rondado la cabeza desde hace un tiempo. Cada que el chamaco llegaba a cierto número, pasaba algo raro en el municipio. Al principio pensé que eran ideas mías, pero esa vez lo vi claro. El conteo de su libreta estaba a punto de llegar a los 5,000. Yo misma lo noté cuando sirvimos el último taco de suadero, y él, sin inmutarse, apuntó el número y cerró la libreta con calma, como si hubiera terminado un turno de trabajo. Al día siguiente, sufrimos de forma horrible con la noticia de la explosión en el mercado de pirotecnia. Todo retumbó y la tragedia salió en todos los noticieros. Yo no podía dejar de pensar en cómo, justo la noche anterior, ese niño había terminado su cuenta, cerrando esa libreta vieja como si hubiera puesto punto y final a lo que nadie más entendía. Con el tiempo, el murmullo se fue corriendo entre los demás taqueros y comerciantes, pues todos habían notado lo mismo. El niño nunca cambiaba, no crecía, no faltaba y siempre seguía anotando tacos como si fuera su único deber en la vida. Decían que cada que su libreta llegaba al número marcado, nadie se atrevía a encararlo de frente, pues le tenían miedo, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Una vez un par de cargadores del tianguis se animaron a sacarlo entre empujones como para darle una lección. Esa tarde se fueron convencidos de que lo habían echado para siempre, pero cuando volvimos a abrir el puesto la semana siguiente, ahí estaba otra vez, sentado en su misma banquita, con la misma ropa y la libreta en las piernas como si nada hubiera pasado. Con los años, el miedo se fue volviendo costumbre. La gente dejó de cuestionarlo y ya lo miraban como parte del puesto, como si fuera la sombra inevitable del tianguis. Yo misma de una vez intenté hablarle, quise preguntarle por sus papás, porque siempre venía solo o si no tenía hambre. Pero él nunca abrió la boca, nomás levantaba el lápiz, pasaba la página y seguía escribiendo, como si lo único real fueran los tacos que iban saliendo y su interminable conteo. La última vez que lo vi llegar a esa cuenta, al poco tiempo, las noticias hablaban de un secuestro colectivo en plena calle principal, familias enteras desaparecidas sin dejar rastro. No pude dejar de pensar en el niño, en cómo había cerrado su libreta justo unos días antes. Esa noche, mientras servía tacos con el humo pegado a la cara, entendí que él, su conteo y las desgracias estaban unidos, pero lo estaban. Yo lo sigo viendo cada viernes, sentado en la misma banquita, anotando sin cansarse. Ya nadie lo detiene, nadie lo enfrenta y yo sigo sirviendo tacos, con miedo de que mis propias manos sean las que lo ayuden a llegar al próximo 5,000. Muchas gracias por prestarme tu espacio, Zuno, y espero les haya gustado esta historia.